tema de transformaciones, ¿ok? Lineales. ¿Qué es eso? Son transformaciones y que además son lineales. Entonces vean, chicos, básicamente las transformaciones lineales son los puentes que comunican un espacio vectorial con otro, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos ya en la matemática que hemos visto todos los días? ¿Sí? Funciones, ¿sí? Decimos, sea f una función de R2 en R, por ejemplo. Sea f una función de R, una función con un codominio, ¿sí? Donde yo defino un conjunto de salida, ¿sí? Tomo los elementos de ahí y les asocio otro elemento en un conjunto de llegada. Todas las transformaciones lineales son funciones. Voy a usar la letra T, ¿sí? De la forma T de V a W, ¿ok? T de transformación, donde V y W son espacios vectoriales, ¿ok? ¿Ok? Hasta ahí todo bien, muchachos. Son funciones que conectan ya no conjuntos cualesquiera, sino espacios vectoriales, ¿ok? Ahora bien, esas funciones, para que sean lineales, además cumplen con dos principios, ¿ok? Esto ustedes lo van a ver una y otra vez, muchachos, porque la linealidad en general es una propiedad muy deseable en sistemas de ingeniería, ¿ok? ¿Por qué, muchachos? Ya lo vamos a ir viendo, pero la razón principal es que las transformaciones lineales todas son representables por medio de una matriz. ¿Cuántos números o de qué tamaño son esas matrices? Es bastante sencillo también de visualizar. Ya lo vamos a ir viendo, pero básicamente depende de las dimensiones de los espacios de salida y de llegada. ¿Ok? La primera es el principio de superposición. ¿Ok? Básicamente, la suma sale de la transformación lineal. ¿Ok? Y aquí es importante darse cuenta, ¿sí?, que esta suma que está aquí se está ejecutando en V, aunque es el mismo operador suma. Ustedes ven la misma suma aquí y aquí, pero esta suma no es la misma suma de aquí, ¿ok? Esta suma se está ejecutando en el espacio dominio, en el espacio de salida. ¿Lo ven? Porque yo tengo dos elementos para cualesquiera V1 y V2 en V, ¿ok? Yo tengo dos elementos de V, pero ¿dónde vive T de V1 y T de V2? Estos elementos viven en W. Entonces, esta suma se está ejecutando en el espacio de llegada. ¿Cuál es la idea de la superposición, muchachos? Lo que dijimos al puro principio del curso, que es una clase que es la más vista, no sé por qué, porque es la primera, seguro, en el canal, sí, donde yo les hablaba de esto mismo, muchachos, que la suma sale del operador, ¿ok? ¿Qué significa que la suma salga del operador? En términos prácticos, muchachos, que, ¿sí?, por ejemplo, si yo estoy empujando un carro solo, ¿sí?, y otra persona empuja el carro también, ¿sí?, bueno, el carro experimenta una cierta aceleración, pero si lo empujamos los dos juntos, la aceleración va a ser la resultante de la suma de lo que hubiera acelerado si solo yo lo empujo, más lo que hubiera acelerado si el otro empuja. Esa es la superposición, ¿sí? Ustedes pueden descomponer el todo en sus partes y luego sumarlo. Esa es la idea general, ¿sí? Pero, chicos, eso solo lo pueden hacer cuando hay linealidad. El otro principio es el principio de proporcionalidad. Proporcionalidad, que es la misma idea, ¿sí?, pero aquí lo que sale es la constante. Proporcionalidad.
funcionalidad. T de alfa por V es igual a alfa por TV para V y alfa escalar. ¿Ok? Son esos dos principios lo que hacen que una transformación sea lineal, muchachos. La superposición, ¿sí? Básicamente que el total es la suma de sus partes. Y la proporcionalidad, la constante sale. De nuevo, esta multiplicación por escalar vive en V. Esta multiplicación por escalar vive en W. ¿Ok? Chicos, esos son los dos principios, es la forma general de definir transformación lineal. Tenemos un teorema, ya un primer resultado. ¿Sí? D de V en W es lineal si y solo si para par de vectores en V y alfa escalar, alfa en R podría decirlo, si se cumple lo simplificamos como lo hacíamos con los espacios vectoriales. Para que no me estén preguntando, profe, es que mi profe lo ve diferente. Es lo mismo, chicos, ¿sí? No es que un profe lo ve diferente, es que tal vez solo pusieron atención cuando el profe les dijo esto, ¿sí? Y luego el profe les tuvo que haber dicho esto y tal vez esa parte se les olvidó. Es exactamente lo mismo, esto es más fácil, son equivalentes. Vean qué fácil, muchachos. Supongamos que esto se cumple para cualquier alfa, ¿verdad? Tiene que ser genérico. Alfa es igual a 1, ya se cumple esto, ¿sí? V1 igual a 0, ya se cumple esto, porque T de 0 siempre es 0. ¿Sí? T de 0 siempre es 0, eso no lo he probado. Nótese que, voy a ponerlo aquí, véanlo aquí, muchachos, el 0 vector que vive en V, ¿sí? ¿A qué es igual? Entonces el 0 vector que vive en V sumado dos veces, pero por linealidad esto es esto. Ahí. Ahora cancelo este con este y me queda T de 0 en V es igual a T de 0 en W. T de 0 es 0. De nuevo, este 0 es el 0 vector de V. Este 0 es el 0 vector de W. Son dos ceros diferentes, ¿ok? Por eso lo estoy enfatizando aquí. Como T de 0 es 0, yo puedo poner aquí V1 igual a 0, aquí me sale un 0 y ya se cumple la propiedad de proporcionalidad. Entonces, chicos, sí, si esto se cumple esto. Y obviamente si esto se cumple, también se va a cumplir esto. Entonces, chicos, cuando quieran probar linealidad, no separen la superproposición de la proporcionalidad. No hace falta, pueden hacer esto. Incluirlas las dos en el mismo teorema y ya está, ¿sí? Primer problema que van a tener probablemente, probar que algo es lineal. O sea, que se satisface esta definición. Antes de hacer esas pruebas, chicos, me gustaría comentarles, ¿sí?, por qué estas dos propiedades tan particulares, ¿ok? Vamos a ver, chicos, si ustedes se ponen a ver, ¿sí?, las funciones generalmente operan, con las que estamos acostumbrados, digamos, a manejar, ¿sí?, sobre conjuntos de infinitos. Y aquí no es la excepción. T opera sobre conjuntos infinitos, ¿ok? Conjunto infinito V, a menos que sea un espacio vectorial trivial, va a ser un conjunto infinito, ¿verdad? Vean que hay un espacio vectorial trivial que solo tiene el 0, ¿ok? Pero aquí eso no nos va a preocupar tanto, o sea, no tiene mucho sentido para nosotros. Vamos a suponer que V es no trivial. Entonces es un conjunto infinito. ¿Cómo puedo yo caracterizar algo tan genérico, ¿sí?, como una función como esta? Bueno, vamos a hacerlo por medio de fórmulas, claro que sí. Como lo hacíamos en cálculo, yo les decía, como lo decíamos, f de x es esto, eso es una función.
Eso simplemente es una regla de asociación, ¿sí? Que asocia a cada número X real otro número X real dado por otro número f de X más bien dado por x2 más x más 1. Entonces, yo les doy la fórmula y definimos la transformación lineal, ¿ok? Chicos, pero eso sigue siendo un poco, ¿qué les dijera? Ingenuo, ¿sí? La razón por la cual nos resulta más cómodo, o una de las razones, quizás sea mejor decirlo así, utilizar transformaciones lineales y no otro tipo de función, vean que es un tipo de función muy particular. Yo me pude haber quedado aquí, una función t de u en w, y ahí me invento lo que sea, pero es que tiene que cumplir estos dos principios, ¿ok? La razón de eso, muchachos, es que en espacios vectoriales de dimensión finita, esto se puede caracterizar muy fácilmente. Entonces, antes de hacer eso, sí, de ponerme a hacer ejercicios, quiero que vean y le echen ojo por qué estamos definiendo las transformaciones con estas dos propiedades tan particulares, ¿ok? Sean, vamos a darnos una base de V, ¿ok? Vamos a considerar una base del conjunto de salida, ¿sí? Sea, bueno, igual la base la ponemos en notación de conjuntos, ¿ok? ¿Sí? Sea V un elemento cualquiera, ¿sí? En el espacio vectorial de salida, tal que, como esto es una base, pues V yo lo puedo expresar como combinación lineal de los elementos de la base, ¿sí? Si T es lineal, entonces vean qué bonito, chicos, cómo va a quedar esto. T de V es igual a esto. ¿Ok? Pero T es lineal, ¿ok? Entonces yo esto lo puedo descomponer de esta forma. Ah, profe, ¿qué mangón? ¿Qué tiene ahí? Simplemente usó la linealidad, sí, aplicada ya no a un conjunto de dos vectores, sino a un conjunto de m vectores. En efecto, muchachos, lo que vale para 2, ¿veis? Sí, vale para m elementos sumados, ¿ok? Pero ¿qué hay aquí detrás de esto, muchachos? Algo realmente extraordinario, y es que T está completamente caracterizada por el efecto que tiene en los elementos de la base, que es un conjunto finito. O sea, chicos, una transformación lineal, ¿sí?, que opera sobre un conjunto infinito, que es V, ¿sí?, queda completamente caracterizada, definida, ¿sí?, de forma única, únicamente por el efecto que ella tiene sobre este conjunto finito que conforma la base de V. ¿Ok? O sea, en otras palabras, para definir T, yo no necesito una fórmula, sino definir m vectores que viven en W. Vamos a ver, chicos, traduzcamos esto un poquito, ¿sí? Vamos a suponer que V es Rm. Y W es Rn, ¿ok? Sí. Entonces, chicos, toda transformación lineal T queda caracterizada
caracterizada, ¿sí?, por el efecto que tiene sobre m vectores de Rn, ¿sí? ¿Y cuántos, chicos, sí? A ver, ¿cuántos números tienen esos vectores? N, porque ese es el espacio de salida. Vean aquí, por n vectores. Vamos a darnos la base canónica, ¿sí? M vectores. ¿Ok? O sea, el efecto que tiene T sobre los M vectores de la base V. Me doy la base canónica si quieren. Chicos, tal vez mejor pongámoslo de forma más general, ¿sí? Porque esto es para cualquier base realmente. Donde es base de Rn. ¿Ok? Tal vez mejor. Cada uno de estos vectores, chicos, tiene pues n componentes, ¿sí? Pero veanlo aquí, muchachos. Sí, veanlo aquí. Cada uno de los vectores v1 hasta vn tienen m componentes. Los vectores T de VK, K del 1 al M, tienen n componentes, porque estoy en Rn. N números, tienen n entradas, como quieren verlo, tienen n entradas. Tal vez suena mejor. ¿Ok? Entonces, veanlo aquí. Cada uno de estos vectores, son m vectores, tienen n entradas. ¿Cuántos números necesito yo para caracterizar T? Si cada uno de estos vectores tienen m números, ¿sí?, y hay n de esos vectores, chicos, perdón, si cada uno de estos vectores tienen n números, ¿ok?, ¿sí?, y hay n vectores de esos, yo necesito n por n números para caracterizar la transformación lineal. ¿A qué le suena eso? Para caracterizar T debería ser n por n, ¿ok? Vamos a ver. Sí. Necesitamos n por n números para caracterizar completamente T. Vamos a darle vuelta a la idea de nuevo, chicos, ¿sí? V es un espacio vectorial de dimensión finita. Yo necesito m elementos donde m es la dimensión del espacio V, ¿sí?, para caracterizar T. Si necesito estos m elementos, necesito m elementos de la base V, ¿sí?, para darle vamos a ver, necesito, ¿sí?, m vectores de la base V, ¿sí?, para darle una base del espacio vectorial o del espacio de salida, ¿ok? Yo a todos estos les aplico T. ¿Qué obtengo? M vectores que viven en W, en el espacio de llegada, ¿ok? Entonces les decía que para caracterizar completamente la transformación lineal, yo nada más necesito, ¿sí?, estas M imágenes, ¿sí?, M imágenes. Ahora bien, para simplificar las cosas, imaginemos que V es Rm y W es Rn, ¿ok? Yo necesito, chicos, M imágenes, ¿sí?, que es el efecto que produce T sobre cualquier base de eso. ¿Cuántos números tiene cada una de esas imágenes? Tienen n números, ¿sí?
¿sí? ¿Cuántos números, chicos, hay? ¿Cuántos vectores de n números hay aquí? M vectores. Entonces yo necesito n por m números para caracterizar t. ¿Qué tipo de arreglo nos da n por m números? Una matriz. Así que t, chicos, es completamente caracterizable por una matriz. ¿Qué es el puente que vamos a hacer aquí? Vamos a asociar transformación lineal ya no con una función, chicos, ese es el objetivo de esta parte del curso, sino con una matriz. Cuando multiplicamos matrices, componemos funciones. La composición es un operador fundamental, chicos, en matemáticas y en muchas aplicaciones modernas hoy. La composición está en todo lado, la composición de funciones, ¿ok? Entonces, producto matricial va a ser composición de funciones. Y yo necesito, claro, una matriz para conectar espacios vectoriales de dimensión m y dimensión n. ¿Por qué generalizo lo que aquí yo particularicé? Aquí yo dije que V era Rm y W era Rn. Porque, chicos, como les dije de nuevo, en otras clases anteriores, ¿sí? Álgebra lineal no distingue entre todos los espacios de dimensión n. Es decir, muchachos, Rn es isomorfo o es la misma cosa que cualquier espacio de dimensión m. Porque yo nada más necesito una base y caracterizarlo por el vector de componentes. ¿Qué tengo yo que hacerle a la base para producir un vector en V? Entonces, al final, cualquier espacio con esta misma dimensión es isomorfo a ese espacio, Rn. Entonces, chicos, una matriz va a representar conexiones entre espacios vectoriales, ¿sí? Sean cuales fueran estos espacios. ¿Ven? Esa es la maravilla de eso. Ahora, uno va a decir, ah, bueno, profe, está muy bien. Pero entonces necesitan muchos números, ¿sí? Necesitamos muchos números. Pero aquí viene la siguiente parte del curso. Nosotros vamos a encontrar bases tan optimizadas que, por ejemplo, chicos, ya yo no voy a necesitar n por m números, sino solamente m números. Solo los de la diagonal para caracterizarte. Lo cual es sorprendente, chicos. Ya no necesito todas las entradas de una matriz cuadrada, por ejemplo, para caracterizar una transformación lineal. Solo las de la diagonal. Increíble, ¿sí? Hacia eso vamos, chicos. ¿Lo ven? Entonces lo que quiero es que tomemos muy en cuenta, ¿sí?, que este tipo de funciones se van a representar por matrices. Y lo que estas matrices van a describir es la acción que T tiene sobre los elementos de una base del espacio vectorial de salida. ¿Está bien? Vamos a hacer un ejemplo, ahora sí, chicos. Para no dejarlo todo tan abstracto, ¿ok? Porque aquí estos son, pues tal vez ideas un poco abstractas, que sería bueno ver un poquito aterrizadas. Chicos, distinguir transformaciones lineales a veces no es tan difícil. Por ejemplo, vamos a ver. Ejemplo. CAT R2 a R tal que ¿ok? Entonces nos preguntamos, ¿es T lineal? Entonces, como una primera verificación, chicos, de si una transformación es lineal o no, antes de irnos a la definición, si cumple esto, ¿sí?, ustedes simplemente dicen, bueno, ¿será que T de 0 es 0? El hecho de que T de 0 no sea 0 ya la hace no lineal, ¿sí? Pero, cuidado, ¿sí?, que T de 0 sea 0 no significa que la transformación sea lineal. Es una condición necesaria, pero no suficiente, ¿ok? Entonces, T no es lineal, pues
t de 0, 0. Con solo eso, chicos, ya demostraron que la transformación no es lineal. ¿Ok? Entonces, prudencia, chicos. Verifiquen cuánto da t de 0. Si no les da 0, ya no es lineal. ¿Sí? De nuevo, es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Ok? Es necesario que t de 0 sea 0. Pero si t de 0 es 0, yo no sé nada todavía sobre la linealidad. Si no es 0, no es lineal. ¿Sí? Pero si es 0, no sé nada todavía. ¿Está bien? Vamos a ver otro ejemplo, chicos. Va quedando claro, esto es muy sencillo, conceptualmente es muy sencillo. Lo bonito son las ideas, chicos. Aquí estamos conectando todo lo que hemos visto en el curso, ¿sí? Y eso es lo bonito. Yo, ¿qué es lo que quiero demostrarles? No en esta clase, tal vez en la que sigue, o en alguna clasecilla virtual que hagamos por ahí, ¿sí? Porque podemos hacerlo. Un concepto muy lindo, chicos, que es lo que llaman la transformada de Fourier, que es un tipo de transformación lineal. Y eso nos da cierto control, chiquillos, sobre las bandas de frecuencias en cualquier tipo de señal. Puede ser de audio, puede ser visual, ¿ok? Y básicamente, chicos, no sé si ustedes han visto a los DJs ecualizando, ahí manipulando ciertas bandas de frecuencia. Eso es lo que están haciendo, chicos. Al final, aplicándole a esa señal de entrada, que es la señal de audio, una transformación lineal, ¿sí? Con unos ciertos coeficientes. Cuando ellos manipulan las frecuencias, lo hacen en otra base, ¿sí? Y eso está asociado, chicos, claro, a, por ejemplo, suprimir bajos, aumentar altos, hacer cosas de ese tipo. ¿Ven? Eso es lo que quisiera en algún momento demostrarles, chicos. De momento, sigamos con lo teórico. ¿Está bien? ¿Sí? Vamos a ver, ejemplo. Vamos a darnos no sé si hacerla, hagamos la de R3 un poquito más sencilla, ¿está bien? Aunque esta vez más sin gracia, pero no importa. Tal que t de x y z es igual a x menos 2y más z, y menos z. ¿Sí? La transformación lineal, ¿qué hace eso, chicos? Generalmente en el examen van a venir ejercicios así. Demostrar que t es lineal. ¿Sí? Y podrían decirles tal vez que representen t matricialmente, lo cual también es muy fácil. ¿Okay? Por cierto, la representación matricial solo la pueden hacer con transformaciones lineales. Si la transformación no es lineal, chicos, olvídense que t tiene una representación matricial. Tal cosa no existe. ¿Ok? Esta función no tiene representación matricial. La que hicimos aquí. ¿Está bien? Esta sí. Porque esta sí es lineal. ¿Cómo pruebo yo que es lineal? Chicos, igual que lo hacíamos con los espacios vectoriales. Vean aquí. Sean x1, y1, z1, x2, y2, z2, elementos de R3 y alfa en R arbitraria. Igual, chicos, me voy a dar dos elementos del espacio de salida, ¿sí? Un escalar cualquiera, y voy a probar que cumple las condiciones del teorema. Entonces, vean aquí. Entonces, vean aquí, chicos, van a poner los dos vectorcitos multiplicando uno de ellos por una constante. ¿Ok? Vamos a hacer esto aquí. ¿Ok? Ahora,
¿Qué es esto? Esto es t aplicado a esto. ¿Ok? Si yo le aplico t a esto, ¿sí? Vean que t coge un x, y, z y le hace esto que está aquí, x menos 2y más z. Entonces vean lo que está haciendo aquí. Toma el primer elemento, ¿sí? Le resta el segundo y le suma el tercero. ¿Ok? Sí, no. Simplemente estoy siguiendo el manual de instrucciones que me dio T. ¿Qué hace T? Toma el primer elemento, réstale el segundo y súmale el tercero. El segundo multiplicado por 2. Es lo que yo estoy haciendo. Toma el primer elemento, que ahora es más complicadito, réstele el segundo multiplicado por 2 y súmele el tercero. Lo puse todo entre paréntesis. Estoy siguiendo el manual de la función. Y en la segunda componente tome el segundo y réstele el tercero. ¿Ok? ¿Para qué hago eso yo? Para ver el efecto que tiene t sobre la suma. Pero chicos, es relativamente fácil, y si no lo ven fácil me dicen para hacerlo con más cuidado, pero es relativamente fácil, chicos, ¿sí? Descomponer esta suma en sus partes. Ven, es una prueba que sale casi directa, yo no quiero que ustedes inviertan demasiado tiempo en probar linealidad, porque al igual que las pruebas de espacios vectoriales, la linealidad es fácil de probar. Vean aquí cómo descompongo esto. Todo lo que tiene esto x1 lo pongo en una parte y todo lo que tiene x2, y2, z2 lo pongo en otra. Vean aquí. ¿Lo ven? Puse x1 menos 2y1 más z1. Obviamente falta sumar la otra parte, pero ya la voy a poner. ¿Lo ven? Más que, más lo mismo, pero con x2. Pero esto multiplicado por alfa. ¿Lo ven? Es casi una rutina, muchachos. Todas las pruebas de linealidad salen así. ¿Por qué? ¿Por qué, Ana Laura? ¿Por qué le da risa? Es muy fácil, ¿verdad? Dígame, con vergüenza. No tiene nada que ver con esto. Es que tal vez, chicos, pero con confianza, chicos. Tal vez este asunto sí es realmente trivial, y sí, todo sale así. Casi todas las pruebas de linealidad lo que les piden es hacer una cosa como esta. Y vean, chicos, que esto no es otra cosa que t sí, da risa, chicos, es que sí lo entiendo yo, esto está muy fácil. Es casi una rutina, sí, de verdad. ¿Lo ven? Ven que esto es t aplicado a x1 y y1. Y esto es t aplicado a x2 y 2, y el escalar salió. Con la linealidad siempre va a pasar eso, muchachos. Es obvia la representación matricial prácticamente. ¿Ok? ¿Está claro? Sencillito, ¿verdad? Ahora, chicos, vean qué bonito. ¿Cómo represento t matricialmente? Es muy fácil. Y ahora esto lo voy a poder hacer, ¿sí? Porque aquí voy a tener un vector x, y, z. ¿Sí? Va a ser básicamente una matriz. ¿De qué tamaño va a ser esa matriz? Veanlo aquí. Yo tengo que obtener un vector de tamaño 2. ¿Lo ven? 2 por 1. Y el vector de entrada es 3 por 1. ¿De qué tamaño va a ser la matriz? Veanlo aquí. Aquí yo tengo 2 por 1. Aquí yo tengo 3 por 1. ¿De qué tamaño va a ser la matriz? 2 por 3. ¿Ok? ¿Qué voy a poner en la primera fila de lo que yo tengo aquí? ¿Qué hace esta cosa? Toma x, la multiplica por 1. Toma y, la multiplica por 2. Toma z, la multiplica por 1. Y todo lo suma. ¿Ven qué fácil?
¿Y qué le hace a la segunda componente? Toma X, no aparece, la multiplico por 0. La Y la multiplica por 1 y le resta Z. Ahí tienen la representación matricial de T. ¿Ok? ¿Está claro, chicos? ¿Qué les parece? What do you think? Claro, esto es el loco. Hay que hacer el gesto largo. ¿Sí? Ahí tienen la representación matricial de T. Es así de fácil, esto es rutina. Ejercicio típico de examen, ya lo estamos haciendo. Y de nuevo, como pasó con la materia del examen pasado, definimos T y ya empezamos a hacer ejercicios de examen, chicos. No hay teoremas, solo definiciones. Sí vamos a tener un teorema aquí, que es el teorema de las dimensiones. Dígame, sí. Aquí, ¿por qué esto es 2 por 1? Pero aquí, 1, 2 por 1. ¿Ves? Te fijas a dónde llegas, no de dónde salís. De donde salís tiene que quedar de este lado, al lado derecho de la matriz. Y a dónde llegas sí tiene que quedar al lado, como resultado de la multiplicación de la matriz por ese vector. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Fácil hasta ahora, ¿verdad? ¿Sí? Muy fácil, chicos. Y esta es el álgebra que van ustedes a hacer. No se me hagan bolas con esto. Es muy fácil probar linealidad. Es muy fácil probar que no es lineal, ¿sí? Incluso si T de 0 es 0, vean por ejemplo, si aquí tuviera algo como esto, pues evidentemente no cumple con la propiedad de superposición y tampoco cumple, chicos, ¿sí?, con la propiedad de proporcionalidad, ¿sí? Entonces, probar que no es lineal es muy fácil, pueden separar las propiedades. Probar que es lineal es fácil también, porque pueden probar la proporcionalidad y la superposición en una misma jugada, digamos así. Y chiquillos, también es muy fácil representar T matricialmente. Ahora alguien me podría decir, profe, un momentito, ¿sí?, ¿no habrá una forma más sistemática de sacar esta matriz? No, eso de factorizar la X, la Y y la Z me suena mucho a agarrar esto, ¿sí?, y casi como que adivinar estos valores. No está tan difícil porque yo sé que X menos 2Y más Z es esto, ¿sí?, y 0X más Y menos Z es esto. Es cierto, no está complicado tampoco, ¿verdad? ¿Sí? Pero sí hay una forma más sistemática de hacer esto. Y eso nos va a permitir, muchachos, ahora sí, asociar una transformación lineal con los cambios de una base. Porque aquí viene lo lindo. La representación matricial de una transformación lineal no es única. Depende de la base en la que yo la esté representando. Y lo maravilloso de esto es que hay bases más cómodas que otras. Por eso es que nosotros vamos a separar la transformación lineal, chicos, en dos conjuntos muy importantes. Una cosa que llamamos el núcleo de la transformación lineal, que es cuando T, al aplicarlo a un vector, esa imagen colapsa a cero. Todos los vectores que hacen eso en el dominio se llaman el núcleo. Y la imagen, que son realmente, chicos, los vectores que viven en el dominio y que son imágenes de un vector aplicado a T y que no son cero. ¿Ok? Por eso lo vamos a descomponer en esas dos partes. Para caracterizar T y encontrar mejores bases, ¿sí?, para representar T. Muchachos, piénsenlo en un sentido computacional. Imagínense que yo tengo una transformación lineal representada así por una diagonal y los ceros están chuecos, ¿sí? Chicos, si yo tengo un cierto vector aquí, ¿sí?, es facilísimo calcular esto. Es A1 por X1 más A2 por X2 más AN por YN. Estoy hablando, chicos, vean, si esta matriz estuviera llena,
¿cuántos cálculos tengo que hacer? N cuadrado cálculos. Complejidad O de N cuadrado. Vean si la tengo así diagonal. N cálculos nada más. Chicos, si el que haya ordenado una lista lo sabe. Pasar de N cuadrado a N es una maravilla. Pasar de N cuadrado a N log N es una maravilla. ¿Sí? Chicos, hacia eso vamos. I hope you are excited. Ven, qué bonito. Vamos a ver, chiquillos. Veamos qué es lo que está pasando aquí. ¿Por qué les digo que hay una forma todavía más fácil de sacar esa bendita transformación, muchachos? Vean qué bonito. Tomemos la base canónica de R3. Vamos a tener que tener muy claros cuáles son las bases canónicas, chicos. Las bases canónicas son las bases obvias, ¿ok? No, la verdad no sé si existe una forma más formal de definirlas. Pero, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí, bases canónicas. En Rn, la base canónica es las columnas de la identidad y su n, ¿ok? En Rn eso es lo que vamos a llamar base canónica, las columnas de la identidad. En R3 es 100, 010, 001. En R2 1001, ¿sí? En R3 denotamos, por si acaso lo olvidaron, chicos, los elementos de la base canónica con I, J y K. ¿Por qué esas cosas? No sé, chicos, pudimos haberlo llamado también X, Y, Z, ¿sí? Esos son los elementos de la base canónica de R3. Y en R2, los elementos de la base canónica van a ser 1, 0 y 0, 1. En pocas palabras, el eje X, Y, Z y el eje X, Y. ¿Ok? Esas van a ser nuestras bases canónicas en Rn. Pero ¿qué hay de otros espacios vectoriales, muchachos? Por ejemplo, ¿sí? En la base de polinomios. Una base para el espacio de polinomios de grado n. En P sub n la base canónica pues va a ser también la obvia, digámoslo así. Es xn, xn menos 1, x2, x y 1. ¿Ok? Y los polinomios de grado n, ¿sí? Evidentemente hay n más 1 polinomios ahí, ¿verdad? Porque P sub n tiene grado n más, tiene dimensión n más 1. Tiene grado n, pero la dimensión es n más 1. ¿Ok? A esa la vamos a llamar la base canónica de los polinomios. Y por ejemplo, en matrices, las matrices 2 por 2, pues la base canónica, chicos, aquí tal vez es menos obvio, ¿sí? Pues es un unito que nos pasea por todas las entradas de la matriz, ¿ok? ¿Sí? Es digamos como decir la base obvia, chicos, ¿sí? La base más obvia que yo me puedo encontrar. Ajá. En Rn es muy fácil, en polinomios también, en matrices también. Básicamente son bases que ustedes obtienen pasando el unito por todo lado, ¿sí? Esas van a ser las bases canónicas, ¿ok? O las bases, digamos, normales, o como quieran llamar. Canónica es lo que uno considera, digamos, más obvio, ¿verdad? Sí. Bases canónicas. A ver, profe, ¿por qué me está hablando de bases? Si estábamos hablando de transformaciones lineales, veanlo aquí.
Consideremos esta transformación lineal. Consideremos la transformación lineal, ¿sí?, T de x, y, z igual a x menos 2y más z, la misma que tenía antes, ¿sí? La misma que representé ahí. ¿Ok? Ahora, muchachos, para representarla matricialmente, ¿sí?, podemos calcular el efecto T que T tiene sobre la base canónica. Aquí nos vamos a ir aproximando a esa idea, muchachos. La representación matricial de una transformación lineal, ¿sí?, no es única, depende de la base, ¿sí? Lo que yo hice aquí fue calcular una representación matricial de T que nos parece muy natural porque yo estoy usando bases canónicas, ¿ok? Nos parece supernatural por eso, y yo sé que puede parecer medio contraintuitivo, pero ahora yo voy a calcular el kernel y la imagen de esta transformación lineal, ¿ok? Y chicos, me voy a dar otra base donde la representación de T va a ser más barata computacionalmente, ¿ok? Es decir, más barata de calcular para nosotros. Entonces vean lo que pasa, chicos. ¿Cuál es el efecto de T sobre el vector 1, 0, 0? 1 menos 0, 0 y 0, 1, 0, ¿cierto? Sí, cambian x por 1, y por 0 y z por 0. T de 0, 1, 0. ¿Cuál es el efecto? Menos 2 y 1. ¿Lo ven? 0, 1, 0. Efecto es menos 2 y 1. Y T de 0, 0, 1. El efecto es 1 menos 1. Chicos, vean lo que yo tuve aquí. Simplemente, chicos, calculé tres imágenes, así a lo tonto. Sí, medí x, y, z, los valores correspondientes y los sustituí aquí. Lo que yo tuve aquí son las columnas de esta matriz. Por eso les digo, esa representación matricial que yo obtuve ahí, ¿sí?, en realidad está dependiendo de la base canónica, pero es que para nosotros la base canónica es tan sencilla, chicos, tan natural, que no lo estamos viendo. Pero de nuevo, nosotros podemos hacer cambios de perspectiva. Recuerden, un cambio de base es un cambio de perspectiva. Y yo puedo dar un cambio de perspectiva, chicos, donde la representación de T sea diferente y en algunos casos más fácil de calcular. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, vamos a ver, chicos, ¿qué es lo que está haciendo esta representación matricial? Este vector x, y, z, ¿sí?, no es otra cosa que el vector de coordenadas de él mismo en la base canónica. ¿Lo ven?
Sí, ¿por qué? Porque recuerden que este vector de coordenadas es un libro de recetas. Lo que esto me está diciendo, ¿sí?, es ¿qué tengo yo que hacerle, ¿sí?, a la base, en este caso a la base canónica, para obtener x, y, z. X por 1, 0, 0, más y por 0, 1, 0, más z por 0, 0, 1. ¿Lo ven? Y esta es la base canónica en R3. Si quieren le pongo un 3 aquí para enfatizar que es la base canónica en R3. El resultado, chicos, es un vector en R2 que no es otra cosa que el vector de coordenadas, ¿sí?, en la base canónica C2. Vamos a ver, para que no haya enredo, donde C3 es la base canónica en R3 y C2 es la base canónica en R2. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro, muchachos? Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo T? Recibe un vector, la matriz, la representación matricial que yo obtuve de T, recibe un vector en la base canónica de R3, le aplica T y me devuelve un vector en la base canónica de R2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a decir? Veanlo aquí. Chicos, si voy muy rápido, me lo pueden decir, ¿está bien? Voy muy rápido. ¿Está quedando claro todo esto? Es sencillo, muchachos, qué dicha. Veanlo aquí. Decimos que tengo que bautizar, tengo que ponerle nombre a las bases, si no se me hace un colocho. Si ahí yo pongo solo 6C, puede confundir un poco. Por eso a la base canónica de R3 le puse C3 y a la base canónica de R2 le puse C2. Entonces, ¿qué hace esto, chicos? Esto va a recibir un vector en la base canónica de R3, X, Y, Z, y lo va a convertir en otro vector, ¿sí?, que es este, que es la representación del X, Y, Z, pero en la base canónica de R2. Lo escribimos así. ¿Lo ven? Básicamente esto es una historia, muchachos, ¿sí? Esta historia vamos a irla retomando en esta clase y probablemente en la clase que sigue, ¿ok? Porque yo voy a construir nuevas bases y voy a obtener para esa misma transformación nuevas representaciones matriciales. De momento, lo que esto hace, vean, esto es enredado y lo es, chicos, siempre lo va a hacer, pero la notación nos va a decir todo. Esto nos cuenta una historia. ¿Qué es la historia que esto cuenta? Chicos, esto es como una, no sé, como un enchufe, ¿sí? Aquí yo solo le puedo ensamblar un vector en la base C3. Esto solo calza con esto. Sabemos lo que es esto, ¿verdad? Es la representación, ¿sí?, en coordenadas del vector V en la base C3. ¿Lo ven? Esto solo se puede conectar con un C3, con una representación
vectorial de un vector en C3. Esto aquí tiene que hacer match, si no, no se conectan. ¿Sí? Como la ley divina, macho y hembra los creó, chicos. Eso solo se conecta con otro aquí igual. ¿Ok? Pero entonces este vector se despoja de su investidura aquí. Vean la notación, chicos. El vector se desviste para entrar aquí, ¿sí? Y entra y se le aplica, le aplica el T, ¿ok? Pero se vuelve a vestir, pero ahora en el espacio de llegada, y se convierte en esto. Ven aquí la narrativa. Este bicho se ensambla con este. No puede haber algo aquí diferente a esto. Las bases tienen que ser las mismas. Se ensambla, se le aplica T, ¡pum! Llega para acá, ¿sí? Y se representa en la base de sus dos que está aquí arriba. Este se ensambla con este, como si se cancelaran. Este bicho entra chingo aquí, totalmente desnudo, ¿sí? Pero ahora se reviste de C2. ¿Lo ven? Vean qué lindo, chicos. Ahí está la notación. Nos ayuda con el enredo, porque es un enredo. Y ya lo van a ver ustedes. Porque, chicos, ¿sí? Esta T podría ser la identidad. Cuando T es la identidad, nada más cambio de base. El vector entra en una base, se desnuda aquí adentro, pero como es la identidad no pasa nada. Y pasa en la otra base. ¿Lo ven? ¿Sí? Los cambios de base es lo que yo les decía el otro día, chicos. Si yo voy, ¿sí? Y veo la torre de Pisa así, ya no está inclinada, está inclinado el mundo, la torre de Pisa está bien. ¿Sí? Lo mismo el conejito y todas esas cosas que les he mostrado. Bueno, solo esas dos. ¿Sí? Pero de eso se trata, la notación me lo dice todo. Es uno de esos ejemplos, chicos, donde realmente, ¿sí? La notación me ayuda. ¿Está bien? Aquí solo puede haber un ensamblaje de eso. C3 con C sub 3. Se le aplica T aquí adentro. ¿Y qué sube? X, Y, Z. ¿Sí? Y lo representamos en la base C2. Esto es lo que hay aquí. ¿Está bien? Entonces vamos a ver. Vamos a ir trabajando esto, chicos. Vamos a seguir. Esta transformación me encanta. Entonces voy a seguirlo usando. Vamos a dar una definición más aquí. Definición. Definimos. Aquí depende del libro. Puede decir kernel de T, núcleo. ¿Sí? Kernel, tengo entendido que significa núcleo en alemán, pero no estoy seguro. Kernel de T o núcleo de T. Igual. ¿Sí? La transformación es lineal, ¿ok? Entonces vamos a definir el núcleo de T como el conjunto de vectores en el dominio. Chicos, no sé por qué están haciendo la letra tan fea. Como el conjunto de vectores en el dominio, ¿sí? Tales que T de V colapsa a cero. Ahí donde la transformación colapsa, donde no hace nada, donde me lo lleva a cero, ¿ok? Ese es el kernel o el núcleo, ¿sí? Y también vamos a definir in de T como el conjunto de vectores, ahora sí que viven en el codominio, que son la imagen de alguien. Para algún ¿qué? O sea, muchachos, el conjunto de vectores en el codominio que son imagen de alguien es in de T. Esa es la definición de imagen
bajo una función cualquiera, ¿sí? Ahí no nos hemos salido de nada normal. Pero el núcleo sí, porque el núcleo no es que no tenga imagen, pero la imagen es cero. ¿Está bien? Los elementos del dominio cuya imagen es cero. Vean, chiquillos, que en ningún momento estoy asumiendo sobreyectividad, ¿verdad? ¿Sí? Sencillamente que hay algunos elementos del dominio que colapsan al cero y hay unos elementos del dominio pues que no colapsan al cero, sino que me llevan a algo en el espacio de llegada. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, típico, de nuevo, chicos, esto no es nada, aquí no hay teorema, aquí hay definición. Y con solo la definición ya vamos a poder resolver preguntas de examen. Porque es típico en el examen que nos pregunten por el núcleo y por la imagen. Pero ¿por qué calculamos el núcleo y la imagen, chicos? Vamos a verlo aquí en esta transformación. Veanlo acá. Vamos a considerar la misma transformación, la misma. Hemos hecho de todo con esa transformación, ¿ok? Consideremos de nuevo. ¿Estamos ahí? La misma transformación que hemos estado trabajando hasta ahora, chicos. ¿Sí? Calculemos qué es de T. ¿Por qué voy tan rápido, muchachos? No sé, en el programa probablemente aparece esto hasta la tercera o cuarta clase. Pues que esto es muy fácil, es pura definición, ¿sí? ¿Cuál es la idea de esto, chicos? Entrar rápidamente a lo que me interesa, que es el manejo de esta notación. Esto que ven aquí es un superpoder. Y esto es la parte más importante del curso. Si alguno de ustedes, chicos, se va a dedicar, ¿sí?, a computación gráfica, a hacer análisis de datos o alguna cosa de ese tipo, su pan de todos los días son transformaciones. Ustedes transforman los datos de una forma a otra. Y muchas de esas transformaciones son lineales. Son vulgares cambios de notación, ¿sí? Esa es la idea, chicos. ¿Ven? Por eso es importante entender, creo yo, esto. Claro, aquí estamos usando datos ridículamente pequeños, yo sé. Pero esta es la idea, vamos a entender el concepto, ¿ok? Entonces vamos a ver, calculemos qué es de T. Esto es muy fácil. Me voy a la definición, así literal, como está aquí. Y digo yo, bueno, ¿cómo lo calculo? Supongo que X, Y, Z está en el núcleo. Chicos, importante notar, está en el núcleo de T. En el curso usan más nu de T. Importante notar, chicos, la imagen vive en el codominio, el núcleo vive en el dominio, ¿lo ven? ¿Sí? Núcleo vive en el dominio, imagen vive en el codominio. Entonces, me doy un vector que está en el núcleo de T. Entonces, ¿qué va a pasar? Es igual a 0. ¿Cuál 0? El 0 que vive en el codominio. En este caso, el 0 que vive en el R2. Chicos, lo mismo de siempre, ya estamos aburridos de hacer eso. Sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Lo resuelvo, es un sistema homogéneo. Siempre el cálculo del núcleo va a implicar resolver un sistema homogéneo. Vamos a ver. Resolvemos el sistema homogéneo. Muy fácil, chicos. 1 menos 2 y 1 es la misma matriz. ¿Sí? Es la misma matriz, chicos. ¿Sí?
No pongo la columna de ceros porque ¿para qué? Siempre se va a mantener en puro cero. Entonces, chicos, está muy fácil de resolver. El ejemplo está escogido, bueno, creo yo, para que quede fácil, ¿ok? 0, 1, menos 1, 1, 2, menos 2, 0, menos 2 más 1, menos 1. Ahí está. ¿Sí? 2, menos 2, 0. Y, a ver, 2 menos 2 más 1 menos 1. En efecto, chicos. Obtenemos la solución. ¿Ok? X es igual a Z y Y igual a Z. ¿Está bien? Por lo tanto, X, Y, Z, ¿sí? El núcleo, yo supuse que X, Y, Z estaban en el núcleo. Luego de suponer eso, obtuve que X y Y son iguales a Z. El núcleo, chicos, está generado por ese vector. Por si no lo habían visto, es el espacio generado por el vector 1, 1, el conjunto de todas las combinaciones lineales de 1, 1, 1. Por cierto, chicos, tanto el núcleo como la imagen son espacios vectoriales. ¿Sí? Siempre. Eso lo pueden probar en forma general, lo podemos probar en la otra clase si quieren. No quiero perderme en esos detalles formales hoy, chicos. ¿Sí? Voy a ponerlo nada más. Nota. Tanto nu de t como in de t son subespacios vectoriales de V y W respectivamente. ¿Sí? O sea, el núcleo de T es subespacio vectorial de V y de T es subespacio vectorial de W. Esto es importante, chicos, ¿sí? No lo dije ahora. Habría que probarlo. Lo probamos en la otra clase, ¿está bien? Esto y esto son subespacios vectoriales. Entonces siempre serán ustedes capaces de encontrarle una base. O a menos que alguno de esos subespacios sea trivial. ¿Ok? Núcleo de T podría ser un subespacio trivial, por ejemplo. O sea, que solo tiene el cero. Porque ya sabemos que T es 0 es 0. Siempre va a tener el 0. ¿Okay? Puede tener más cosas. En este caso sí tiene más cosas. Es el conjunto de combinaciones lineales del vector 1, 1, 1. ¿Ok? Ahora bien, muchachos, vean lo que voy a hacer. ¿Sí? Voy a tomar el vector 1, 1, 1. Que yo sé que genera el núcleo de T, ¿sí? Y completemos una base de R3 que lo contenga. Muchachos, puede ser una base así, sencillita. Aquí, chicos, volvemos a lo mismo que me preguntaban en el examen. Profe, ¿cómo le digo que esos vectores son LI? Ah, es obvio que son LI, chicos. ¿Cómo produzco este 1 con estos dos vectores? No puedo. ¿Sí? Y chicos, para producir este 1 sí tengo este vector, pero entonces ya me arruina la tercera componente que tengo aquí. Evidentemente son LI esos vectores, ¿cierto? Entonces resuelven el sistema. Esto multiplicado por A, esto multiplicado por E más esto multiplicado por C igual a la 0, obtienen, por ejemplo, aquí A igual a 0. Pues si A es igual a 0, B es 0.
y si A es 0 también sea 0. Entonces, evidentemente estos vectores son LI y conforman una base de R3, donde yo cambio el primer vector para que este sea el generador del núcleo de T. ¿Ok? Ahora, chicos, ¿cómo podemos cambiar de la base B a la base canónica? Vamos a ver. Chicos, vamos a ir definiendo la matriz de cambio de base. ¿Ok? Definamos en R3 una matriz 3×3, denotada por, aquí lo voy a poner, de nuevo chicos, sí, esto puede ser enredadillo, porque estamos haciendo cambios de base, ¿ok? Pero la notación nos lo dice todo. Vamos a ver. ¿Qué hace esta matriz? Vamos a ver primero lo que hace la matriz. Esta matriz va a recibir un vector en R3, un vector de coeficientes en R3, ¿sí? Escrito en términos de la base beta. Y me devuelve ese mismo vector, porque aquí hay la identidad, no le va a hacer nada adentro. El vector se desviste adentro, ¿sí? Queda chico con I, entonces queda igual. Y me lo lleva a la base canónica. C3, que le llamamos aquí. ¿Sí? Donde, denotada por tal que, aquí. Such that vean de nuevo chicos, la misma historia que les conté antes. Vamos a encontrar una matriz, ¿sí?, que se ensambla. Estas cosas no se ensamblan si no son iguales. Tienen que ensamblarse, chicos. Esto se corresponde con esto, ¿sí? Recuerden, no hay forma en que yo ensamble aquí algo, un vector que no esté en términos de la base beta. Entonces, llega el vectorcito en términos de la base beta, ¿sí? Se ensambla con este, se quita la ropita y llega aquí, ¿sí?, y se le aplica ahí. Entonces, no le hizo nada, ¿sí? I por V es V, y ahora se viste de C3 y llega aquí. ¿Lo ven? ¿Ven la notación? Esto, a esta matriz la llamamos matriz de cambio de base. Me dice cómo pasar de una base a otra. ¿Ok? Ahora chicos, ¿cómo creen que fabrico yo esa matriz? Se van a reír porque es más difícil lo que acabo de poner yo aquí que ensamblar esa matriz. ¿Sí? Vean qué fácil que la monto, chicos. Vamos a ver. Y siempre que pasen de una base cualquiera a la base canónica, esa matriz va a ser así. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué recibe esta cosa? Recibe un vector en las coordenadas beta. A ver, chicos, ¿cuál es el vector de coordenadas de 1, 1, 1 en esta base? El vector de coordenadas de 1, 1, 1 en esta base. ¿Qué tengo yo que hacerle a esta base para producir 1, 1, 1? Multiplicar este por 1, este por 0 y este por 0 y sumarlos, ¿cierto? 1, 1, 1 en la
la base beta es 1, 0, 0. ¿Sí? ¿Qué le hace esta cosa al 1, 1, 1? Cuando yo le pongo un 1, 0, 0 aquí, lo tiene que convertir en el vector correspondiente en la base canónica. ¿Sí? Chiquillos, los estudiantes saben que estoy dando clases aquí, como me lo llaman a esta hora. Vamos a ver, chiquillos, son los de mate financiero. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el vector de coordenadas de 0, 1, 0 en la base beta? 0, 1, 0. Ahí tienen la matriz de cambio de base. Vean lo que hice. Agarré la base, la puse en columnas y la copié ahí. Vulgar e indecentemente, lo único que hice fue copiar esos vectores y ponerlos en columna aquí. Siempre, toda matriz de cambio de base, de una base beta a una base canónica, va a ser coger los vectores de beta y ponerlos en columna. Así de fácil. ¿Sí? Ahora lo vamos a usar. Invirtamos esta matriz. Chicos, ¿qué creen que pasa si invierto esa matriz? Si esta me conecta una base beta a la base canónica, la inversa va a darle vuelta a estas cosas, la inversa de la identidad. Entonces la inversa va a coger una matriz, un vector, perdón, en la base canónica y me lo va a convertir a la base beta. Chicos, invirtamos esa matriz. ¿Está bien? Voy a invertirla. Me da pereza hacer el cálculo. Perdemos el hilo. Voy a preguntárselo a ChatGPT. Inversa de bueno, supongamos que así es esa. 1 menos 1 menos 1. 0, 1, 0. 0, 0, 1. Vamos a ver, chicos, si multiplico esto por esto. Ok. Ok. Y verdad, la identidad. Vieran que me cuesta hacer el cálculo si están separaditas. Ahora sí. Ok, ahí tengo el I, ahí tengo el 0, ahí tengo el 0. Ok. Ok, 0. 0. Sí, está bien, chicos, es la inversa. ¿Ok? Entonces, muchachos, cuando ustedes le calculan la inversa a una matriz de cambio de base, ¿sí? Lo único que están haciendo es calcular la matriz de cambio de base con las bases intercambiadas. Si esta era de beta hacia C3, esta es de C3 hacia beta. ¿Ok? Ahora, muchachos, vean qué fácil. ¿Cómo obtienen esta matriz? Copien los vectores. ¿Cómo obtienen esta matriz? Invierten y ya tienen el cambio de base de C3 a beta. Vean qué fácil. Vamos a ponerlo en práctica, chicos. ¿Está bien?
Considere el vector, qué sé yo, 1, 2, 1. Pon un vectorcillo ahí cualquiera. Consideremos el vector 1, 2, 1. ¿Ok? En R3. ¿Cómo calculo? ¿Cómo calculo ese vector en la base beta? ¿Cuál es el vector de coordenadas de 1, 2, 1 en la base beta? O en otras palabras, ¿qué tengo que hacerle yo a la base beta para producir 1, 2, 1? Chicos, ya eso lo sabemos calcular, hay que resolver un sistema, pero ese sistema siempre nos va a llevar a esta matriz. Entonces, mediante el cálculo, ¿ven? Perdón. ¿Lo ven? Yo puedo calcular lo que le tengo que hacer a la base beta con esta matriz de cambio de base. De nuevo, estos dos no se ensamblan si no son iguales. Tienen que ser iguales para ensamblarse, chicos, ¿sí? El C3 se me cancela con el C3. El vector se quita su ropita, ¿sí? Entra aquí, se le aplica ahí y ahora él se viste de beta para darme el vector de coordenadas en beta. ¿Sí? ¿Vean qué fácil? Calculemos esto. 1 por 1, 1, 1, menos 1, más 2, 1, menos 1, más 2, 1, más 0, menos 1, más 1, 0. Es 1, 1, 0. ¿Qué tengo que hacerle yo a la base beta para producir 1, 2, 1? Tome el primer vector y multiplíquelo por 1. Sumen el segundo y sumen el tercero multiplicado por 0. Esto más esto es 1, 2, 1. ¿Ven qué fácil? Chicos, esto y esto se refieren al mismo vector, solo que con diferentes bases. Este es en la base canónica, este es en la base beta. Por eso es tan importante escribir V en términos de beta. ¿Qué tengo yo? Lo que le cambia es el vestidito. Sí, el vestidito es lo que me permite verlo bajo otra perspectiva. Claro, lo enmascara, por eso lo esconde. Vean la notación, qué lindo, es como un cuentico. Sí, lo enmascara, lo esconde y me dice, ok, ¿qué tengo yo que hacerle a la base beta para producir lo que hay aquí adentro? Esto. ¿Y qué voy a producir? 1, 2, 1. Es la base canónica. Ven, chicos, vean, voy a dejarlo aquí por hoy, porque si no, seguimos. Bueno, podemos seguir, no sé. Pero ya se terminó el tiempo, chicos. Si quieren, seguimos en otra clase. Después de ver cambio de base, sigue cómo represento ahora sí T en la nueva base. Y vamos a jugar con la notación. Es lindísimo esto. Muy fácil de entender, pero les voy a decir aquí sinceramente. Incluso si no lo entienden muy bien, la notación les dice todo. Y la historia de los vestiditos es genial. ¿Está bien? Bueno, digo yo. Sí. Entonces, chicos, dejémoslo por aquí por hoy. ¿Está bien? 90